Arthur Monteiro era considerado un prodigio de los negocios. Había construido desde cero una cadena de hoteles de lujo repartidos por varios países. Era respetado, temido, envidiado. Pero detrás del nombre poderoso había un hombre quebrado. No era el cansancio del trabajo ni el peso de las responsabilidades. Era el silencio absoluto que acompañaba a su hija, Livia. La niña perdió la audición cuando tenía apenas 1 año, después de una infección que casi le quitó la vida. Desde entonces, la ausencia de sonido no fue lo único que la dejó aislada. Livia rara vez reaccionaba hasta algo a su alrededor. No se interesaba por juguetes, no mostraba alegría, no se comunicaba con miradas. Caminaba por la casa como una pequeña sombra, perdida dentro de sí misma. Arthur hacía todo lo que estaba a su alcance: especialistas, terapias avanzadas, viajes a hospitales extranjeros. Pero nada, absolutamente nada, parecía devolverle vida a aquella niña. La mansión donde vivían era demasiado grande para una familia tan pequeña. Los pasos resonaban por los pasillos como si buscaran a alguien que nunca respondía. Los empleados trabajaban en un silencio casi religioso, temerosos de molestar. Era como si todos compartieran el mismo luto, el luto por un sonido que nunca volvería. Fue en este ambiente, casi asfixiante, que Clara entró por primera vez. Era una joven limpiadora recién contratada, con un currículum simple y una presencia aún más discreta. Llevaba ropa sencilla, una sonrisa tímida y siempre en su bolso un viejo libro de canciones populares que había pertenecido a su madre, su recuerdo favorito de la infancia. Clara trabajaba duro desde muy joven, y la música era su refugio. Cantar le daba una sensación de paz que el mundo real nunca le ofrecía. Al principio evitaba hacer cualquier ruido. Tenía miedo de molestar, miedo de ser despedida, miedo de romper el rigor silencioso de la mansión. Pero cantar era su hábito más natural. Sin darse cuenta, tarareaba melodías mientras limpiaba, dejando que su voz fluyera suavemente, apenas lo suficiente para acompañar sus pensamientos. Fue una tarde cualquiera, mientras lustraba una enorme mesa de mármol que reflejaba la luz amarilla del sol, cuando Clara comenzó a cantar una antigua canción de cuna. La misma que su madre le cantaba de niña. Su voz era suave, dulce y llena de sentimiento. Una voz que transmitía cuidado, algo que hacía mucho no se sentía en aquella casa. Entonces, la puerta del salón se abrió. Clara no lo notó al instante. Continuó cantando, moviendo el paño en círculos. Solo cuando sintió una presencia cercana levantó la mirada, y ahí estaba, Livia, parada, observándola fijamente con una expresión que nadie veía desde hacía meses: curiosidad. La niña dio algunos pasos vacilantes, como si siguiera un olor o un recuerdo. Era extraño, porque Livia no podía oír la voz, pero parecía sentir algo. Se acercó, levantó la mano y tocó la garganta de Clara, justo donde la vibración de la voz se hacía más fuerte. Sus ojos se abrieron sorprendidos por aquella sensación. Luego apoyó el oído en el pecho de la joven, intentando comprender con el cuerpo lo que no podía con los oídos. Clara se quedó inmóvil, sin saber si debía continuar. Pero cuando vio la pequeña sonrisa que empezó a formarse en el rostro de la niña, simple, tímida, pero real, su corazón palpitó fuerte. Era la primera vez que veía a Livia reaccionar a algo, y desde ese mismo punto de la casa, en lo alto de la escalera, Arthur lo vio todo. Había llegado temprano ese día y, al escuchar el eco suave de la voz de Clara, le pareció extraño. Siguiendo aquel sonido, encontró la escena y sintió el corazón apretarse. Su hija, que no reaccionaba a nada desde hacía tanto tiempo, estaba allí, tocando el pecho de una empleada y sonriendo. En los días siguientes, Arthur prestó más atención. Notó que cada vez que Clara llegaba, Livia parecía percibir su presencia. Aparecía discretamente en el pasillo, buscaba la vibración de su voz, caminaba a su lado sosteniendo sus manos. No era audición, pero era conexión. Arthur decidió hablar con Clara. La llamó a su oficina, un lugar imponente lleno de estantes,
donde la luz siempre parecía entrar en ángulos calculados. Clara entró nerviosa, creyendo que había hecho algo mal. Pero Arthur fue directo. «¿Cómo haces eso con mi hija?». Clara no sabía qué responder. Explicó que creció rodeada de música y que, para ella, el sonido siempre fue más que ondas en el aire. Era emoción. Contó sobre su madre, sobre las noches acompañadas de canciones, sobre cómo cantar la hacía sentir segura. Arthur quedó en silencio unos largos segundos. Luego le hizo una propuesta que dejó a Clara paralizada. Quería que se convirtiera en una especie de tutora sensorial para Livia. Pagaría cursos, invertiría en herramientas, le daría más tiempo y libertad para trabajar con la niña. Clara dudó. Tenía miedo de no ser lo suficientemente buena, miedo de decepcionar. Pero al salir del despacho encontró a Livia esperándola en el pasillo. La niña le tomó la mano con fuerza. Ese gesto bastó para que Clara aceptara. A partir de entonces, la relación entre ambas se volvió casi mágica. Clara trajo objetos distintos, instrumentos simples, juguetes que vibraban, superficies que producían pequeñas reverberaciones. Livia quería sentirlo todo. Sus manos exploraban las vibraciones como quien lee historias con las puntas de los dedos. Cada descubrimiento era motivo para una nueva sonrisa. Y entonces llegó el primer avance real. Un sonido. Fue una tarde de cielo anaranjado. Clara cantaba suavemente, sentada en el suelo de la sala, mientras Livia tenía la cabeza apoyada en su pecho. De pronto, la niña intentó imitar la vibración y emitió un sonido corto, débil, pero lleno de intención. Arthur, que había entrado silenciosamente, rompió en llanto. Su hija había vocalizado algo por primera vez en su vida. En las semanas siguientes, esto se repitió. Livia hacía sonidos nuevos, experimentaba tonos, intentaba seguir ritmos golpeando las manos de Clara. La niña florecía ante sus ojos, saliendo de sí misma como alguien que abre una ventana por primera vez. Y una tarde especial marcó todo. Clara estaba tocando una guitarra antigua, una guitarra con marcas del tiempo que había pertenecido a su madre. Livia apoyó el rostro sobre la madera y sintió cada vibración, como si fueran latidos. Arthur observaba con una sonrisa contenida. Y entonces, sucedió. La niña levantó el rostro, miró a Clara con los ojos brillantes e intentó hablar. No era perfecto, no era claro, pero era comprensible. Clara. El nombre salió arrastrado, suave, pero lleno de emoción. Clara se llevó la mano a la boca, sorprendida. Las lágrimas le cayeron sin que lo notara. Arthur, completamente superado, apoyó una mano en la pared para no derrumbarse. Era la primera palabra en la vida de Livia. Desde ese día todo cambió aún más profundamente. Livia comenzó a mostrar curiosidad por todo, incluso por cosas que antes ignoraba. Empezó a comunicarse con gestos, toques y vocalizaciones simples. Arthur se acercó más a la niña. Participaba en las pequeñas sesiones junto a las dos, sin vergüenza de aprender, de intentar, de sentir. Clara, antes solo una empleada invisible, se convirtió en la persona más importante de aquella casa. Se convirtió en parte de la familia sin darse cuenta. Una noche, después de meses de avances, Arthur llamó a Clara al jardín de la mansión. El cielo estaba estrellado y la luz suave de las lámparas hacía el ambiente acogedor. Él le agradeció. Le agradeció de una manera que nunca había agradecido a nadie. Dijo que ya había comprado de todo, contratado de todo, viajado de hospital en hospital, pero que nada, se comparaba con lo que ella había hecho. La joven estaba demasiado emocionada para responder. Para ella, todo eso era natural. Amaba la música, y ahora amaba también a esa niña que reaccionaba como si Clara fuera la propia fuente de la vida. La transformación no fue solo de Livia. Arthur también cambió. Por primera vez en años, sonreía con honestidad. Conversaba, reía, hacía preguntas.
Era como si la voz que nació en su hija hubiera despertado la suya también. Y así, en una mansión que antes estaba marcada por un silencio pesado, surgió una nueva atmósfera, una energía de vida, esperanza y emoción. Todo gracias a una joven humilde que cargaba una guitarra vieja y una voz dulce. Todo gracias a una niña que aprendió a sentir el sonido antes que escucharlo. Todo gracias a un padre que finalmente encontró algo que su dinero nunca pudo comprar. Al final, Clara no transformó la vida de aquella familia porque fue escuchada. La transformó porque fue sentida. Y así es como ocurren los mayores cambios. Silenciosamente, vibrando dentro del pecho.